Creo que no es sorpresa para absolutamente nadie que conforme han estado pasando los años, las plataformas de streaming se han estado volviendo indispensables para consumir cualquier clase de contenido de entretenimiento, como son las películas, las series, escuchar música, ver deportes, eventos en vivo, entre otros. Aunque creo que la palabra indispensable no es la correcta, ya que solamente mediante estas plataformas nosotros podemos consumir estos contenidos. Y obviamente sé que no es obligatorio pagarlas, pero cuando es tu único medio de entretenimiento, vaya que sí lo es. El tema es que hay algunas cosas que personalmente no me agradan tanto de estas plataformas de streaming y más hoy en día, que parece que en un abrir y cerrar de ojos ya te están subiendo los precios de las suscripciones cada vez más. Y a su vez llegan a existir más restricciones en lo que uno puede ver en base a lo que está pagando. Porque sí llega a sonar muy bonito que te digan que por el pago mensual de una suscripción vas a poder tener la posibilidad de acceder a cientos de contenidos. Entre esos contenidos incluso algunos exclusivos, pero lo que no te dicen es que conforme vaya pasando el tiempo vas a sufrir las consecuencias de haber activado el cobro automático. Porque hay mis servicios de streaming, los quiero muchísimo, pero realmente hay algunas cosas que pueden no gustarnos a muchos de nosotros. Y es justamente de lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy, de las cosas que personalmente no me gustan de las plataformas de streaming hoy en día. Pero ojo, aquí quiero dejar claro algunas cosas antes de comenzar. La primera de ellas es que aquí voy a estar hablando única y exclusivamente de aquellas plataformas de streaming en donde nosotros podemos ver algunas películas o series. Es decir, no estoy incluyendo aquellas plataformas de música, de deportes, de otro tipo de suscripciones. Porque lo curioso es que cuando estaba pensando en hacer este video y preparándolo un poco, me di cuenta que realmente hoy en día hay tantísimas plataformas de streaming que requieren suscripción, y personalmente no me gustaría meter en este comentario a todas las plataformas, ya que a mi parecer la experiencia, las opiniones que uno puede llegar a tener de cada una de estas plataformas dependiendo del servicio que ofrezcan puede llegar a ser distinto. Asimismo, otra cosa que quiero dejar en claro es que aquí a estas plataformas de streaming no las quiero poner como las malas, como enemigas, porque puedo entender que tengan sus razones para hacer aquellos cambios que quizá no nos han agradado a muchos de nosotros. Lo único que quiero hacer aquí es dar mi opinión o mi punto de vista desde la perspectiva de un consumidor. Así que una vez dicho todo esto, arranquemos. Interfaces confusas o saturadas. No sé si sea solo mi caso, pero a veces cuando llego a probar una nueva plataforma de streaming, porque hoy en día ya hay tantísimas, a veces se vuelve una labor bastante tediosa encontrar algo que ver en estas plataformas. Y esto puede deberse a dos factores principales. Uno de ellos es que las interfaces pueden llegar a ser confusas, ya sea para encontrar categorías, recomendaciones o hasta para encontrar aquel contenido que tú ya estabas viendo y que deseas continuar. Y el segundo factor es que algunas veces estas plataformas pueden parecer que están saturadas de contenido. Que claro, si ya tienes en mente alguna película o serie que quieras ver, pues directamente vas al buscador y listo. Pero cuando lo que quieres hacer es explorar el catálogo de esta plataforma para ver qué hay, si algo se te antoja ver, siento que a veces llega a abrumar, o bueno, a mí me llega a abrumar, que en una interfaz que no conozco para nada o que quizá no está organizada de la mejor manera, encuentre tantísimos títulos de nuevas películas, nuevas series o quizá algunas que ya vi o que no he visto en un orden quizá. Y lo curioso es que después de darle 1000 vueltas al catálogo termino prácticamente sin ver algo, aunque al inicio sí haya querido. Porque no sé si les ha llegado a pasar esto, en el cual a lo mejor y tienen un rato, una tarde libre para poder ver alguna película o serie y se dan el tiempo para hacerlo, pero realmente no saben qué es lo que quieren ver. Entonces lo primero que hacen es buscar en el catálogo, buscar en la interfaz de la plataforma qué es lo que tienen para ofrecer, qué películas o series puedes ver en ese momento. Pero a veces llega a pasar que de tantísimos títulos que se encuentran en esa plataforma, pues sí se vuelve tedioso estar encontrando algo bueno, algo que te interese ver, porque son algunos factores a considerar, ¿no? Por ejemplo, si es una película o serie que tú no has visto, que te está llamando mucho la atención. Asimismo, si es algo que tú ya viste, la duración de estas, en el caso de las series, cuántas temporadas, la duración de los capítulos. Así que en esa exhaustiva
excesiva búsqueda de qué es lo que tú quieres ver sin darte cuenta, ya repasaste todo el catálogo unas 2 o 3 veces completas y todavía no encuentras nada que ver, haciendo que incluso te llegues a frustrar y que ya no quieras ver absolutamente nada, a pesar de que desde un inicio tú ya hayas tenido esa predisposición para hacerlo. Y la verdad considero que es algo hasta normal, y de hecho también considero que tiene algo que ver con algo que ya hemos platicado anteriormente en este canal, que es lo difícil de escoger o lo difícil de elegir algo específico en medio de tantísimas opciones. Y justo creo que eso algunas veces llega a ser el problema principal de algunas interfaces de estas plataformas, que te llegan a ofrecer tantísimas opciones de tantísimos géneros, de tantísimas calidades, producciones, propósitos, que al final uno termina confundido y sin saber qué es lo que quiere ver en ese momento. Pero bueno, aquí sí me interesaría saber tu opinión. ¿Soy el único al que le pasa que de ver tantísimos títulos en pantalla lo llega a abrumar? Aunque el lado positivo de todo esto es que sí me he dado cuenta que algunas plataformas de streaming sí han mejorado muchísimo este tema de sus interfaces, haciéndolas más intuitivas, más fáciles de utilizar y por supuesto que más atractivas para todos. Catálogos incompletos. Ahora bien, adentrándonos más al catálogo que llegan a ofrecer estas plataformas, me he dado cuenta de algunas cosas que quizá no le pueden llegar a agradar mucho al consumidor promedio. O bueno, creo que en general a nadie. Y son las cosas a medias o incompletas. Y es que de algo que me he dado cuenta es que algunas veces estas plataformas llegan a tener algunas series sin todas las temporadas, o si de alguna saga de películas se trata, no suelen tener todas las películas de toda la saga, obligando así a que si el consumidor quiere ver la serie completa con todas las temporadas o una saga de películas completas, tenga que estar haciendo una búsqueda exhaustiva de estos contenidos en cientos de miles de lugares que existen, las cuales por supuesto te van a querer cobrar alguna suscripción o incluso buscar otros medios que rozan la ilegalidad, ¿no? Y puedo entender que muchas veces esto es un tema de licencias y de contratos propias de estas plataformas, pero desde el punto de vista del consumidor, pues se siente como un servicio a medias. Porque lo que uno quisiera es vivir toda la experiencia de en un mismo lugar, poder ver todas las series, bueno, todas las temporadas de la serie, toda la saga de películas completa, pero al final toca andar de aplicación en aplicación si quieres enterarte de todo lo que pasa. Y ojo, esto por supuesto que no pasa con las series originales. Estas series originales o películas incluso pues nada más las vas a encontrar en esa plataforma que las produce y no en ningún otro lugar. Pero volviendo con lo anterior, esto sí que puede llegar a molestar, ya que a quien no le ha pasado que se encuentra muy al tanto, muy picado con alguna serie y está dispuesto a verse toda la temporada completa. Pero sorpresa, no todas las series se encuentran en esa plataforma y tienes que andar buscando otros medios. Y de hecho este último punto también se relaciona con el siguiente, que es las series o películas que desaparecen. Ahora siguiendo con el tema del catálogo y mencionando otra cosa que sí me pasó, y quiero creer que a muchos también, es que de la nada desaparezca algún contenido que tú estabas viendo o que querías ver. O sea, imaginémonos que estás a la mitad de una temporada, bien entrado en la historia y de repente la quitan o te aparece ese mensaje de disponible hasta tal fecha. Pues no se siente tan cómodo que te estén presionando para que termines de ver alguna serie, por ejemplo, porque a mi parecer cada quien se da un tiempo para poder ver y disfrutar las series, ¿no? Y creo que lo peor que puede pasar es que te estén presionando, ¿no? Incluso hasta para eso. Y bueno, sí es verdad que puedo entender que las plataformas tengan que estar rotando constantemente el contenido para poder mantenerlo fresco y atractivo, porque al final quieren que sigas pagando una suscripción y por supuesto atraer a más clientes. Pero desde mi punto de vista, la de un consumidor promedio, pues sí se llega a sentir bastante feo cuando te cortan la mitad de lo que tú estás viendo y te obligan a buscarla en otro lado. Y ese otro lado, por supuesto, significa pagar otra suscripción o
comenzar a ver algunas otras opciones que yo no recomiendo que las hagan, ¿eh? Yo no estoy incitando a nadie a que haga eso. Y como les mencionaba con anterioridad, con las series originales de algunas plataformas, esto no suele pasar, porque básicamente son exclusivas de cada plataforma y ahí se quedan. Pero ya cuando se trata de contenido licenciado, pues es otra historia completamente. Y aquí quiero contar una anécdota bien rapidísima de algo que me pasó, que de hecho esto fue en parte lo que me motivó a querer hablar de estas cositas que quizá no me agradan tanto de las plataformas de streaming. Y es que hace algunos meses yo me encontraba en alguna plataforma viendo un anime, porque sí, ya muchas plataformas de streaming hoy en día que no solamente sean de anime, sino que en donde encuentras películas o series, pues también encuentras animes. El caso es que estaba viendo un anime, no voy a decir cuál, porque a lo mejor y diciendo su nombre puede que dé alguna pista de qué plataforma estoy hablando, y yo no quiero quemar ni hablar mal de alguna plataforma en específico. Y como en estas plataformas de streaming los animes se manejan por temporadas y por supuesto por episodios, pues yo ya iba un poco avanzado, o sea, más o menos más de la mitad de las temporadas que tenían disponibles ahí. El tema es que, hablando de anime específicamente, yo no soy alguien que se sienta y prácticamente se devora capítulos, temporadas completas. Eso me puede pasar más con las series de televisión, por ejemplo. Así me llegó a pasar con El Príncipe de Rap de Bel-Air o The Fresh Prince of Bel-Air o The Office. Pero con los animes realmente nunca me ha pasado así. Usualmente soy más del si tengo ganas, si tengo tiempo, lo veo. Y pues bajo esta idea, esta filosofía, realmente no le tomaba mucha importancia a si existía alguna actualización o cambio en la plataforma, si quitaban o añadían alguna clase de contenido. El caso es que una de esas ocasiones yo usualmente descargaba algunos capítulos, ya sea en el que me quedé y algunos siguientes, para poder verlos. Y digo, los descargaba porque hay algunas veces en las que estoy fuera y pues ¿por qué no veo un episodio? Y pues lo chistoso y no tan impactante es que me metí en la plataforma, comencé a buscar el contenido que estaba viendo, el capítulo en el que me quedé, pero se me hizo muy raro que no encontraba absolutamente nada. Y ya me comencé a asustar porque dije, a ver, yo usualmente no recuerdo el número del episodio en que me quedé, y también porque sé que en algunas plataformas llegan a quitar películas, pero no sabía que esto también pasaba con algunas series o algunas temporadas de series o de animes. Y sí, cuando me di cuenta habían quitado esa temporada que yo estaba viendo y las que seguían. Yo sé que realmente no es muy impactante esto que les estoy comentando. Dios no le dio la mejor batalla a su mejor guerrero. Pero a partir de ahí me di cuenta que muchos contenidos que ya había visto o que quería ver, pues efectivamente los habían quitado. Y no solamente en esa plataforma, sino en otras más. Y la verdad también no me gustó porque yo usualmente no veo tantísimo anime. Y cuando lo llego a ver, pues a veces necesito ese empujoncito para continuar viéndolo. Y ya cuando definitivamente te quitan lo que tú estabas viendo, pues sí está cañón, ¿no? Porque ahora, si yo quisiese continuar viendo este anime en donde me quedé, tendría que pagar otra suscripción aparte de las que ya tengo. Y ahí es cuando me pregunto, ¿realmente vale la pena o no? Pero digo, eso lo veremos más adelantito. Pagos extras por calidad. Y aquí viene un tema que por supuesto cada uno de nosotros puede tener sus opiniones al respecto. Por supuesto que al igual que todos los puntos que he mencionado y que voy a mencionar. Y son los pagos extra por tener más calidad. Creo que este punto absolutamente todos nosotros lo hemos visto alguna vez. Y es que si no me equivoco es lo primero que nosotros vemos al momento de contratar alguna plataforma de streaming. Y que se podría simplificar en una pregunta. Y es ¿qué tanta calidad de imagen me van a dar por lo que estoy pagando? Desde mi punto de vista, aquí las opiniones pueden ser completamente distintas. Habrá personas que digan que valga la pena poder pagar ese extra por poder ver el contenido en 4K, en HDR, en muchísimas pantallas, y considero que es completamente válido, ya que por ejemplo si tú inviertes una buena cantidad de dinero en poder tener, no sé, la televisión con mejor imagen, con mejor calidad
de imagen, de video, el mejor sistema de audio, casi para hacerte tu cine en casa, pues creo yo que pagar ese extra para ti viene increíble, para poderle sacar provecho a todo tu equipo. O incluso si eres alguien que valora muchísimo la calidad de video en estas producciones, pues puedo entenderlo perfectamente. Pero para el consumidor promedio que incluso no tiene los dispositivos adecuados para poder reproducir la mejor calidad de video o de imagen, pues quizá puede llegar a verse un poquito rebuscado. Pero por supuesto que puedo entender esta situación en la que realmente no porque yo no tenga los dispositivos para poder reproducir la mejor calidad de imagen y de video, yo tengo que a fuerzas pagar ese extra. Que claro, viéndolo desde alguien que no tiene todos los dispositivos para poder reproducir la mejor calidad de video, imagen, audio, pues quizás se le hace innecesario que estén cobrando más por más calidad. Pero realmente ni siquiera es un problema personal, simplemente quería mencionarlo incluso. Además que entiendo que desde el lado del negocio quieran llegar a segmentar planes y sacarle más provecho pues a cada usuario. Así que realmente lo quise incluir porque lo consideraba propio meter en esta opinión, pero realmente no me causa alguna molestia o frustración así. Malo tendría que ser cuando te condicionen o obliguen a tener que pagar una suscripción un poco más cara, la cual incluya más calidad de video, más pantallas, cuando tú no tengas ni el equipo, cuando a ti realmente no te interese tener tantísima calidad para el contenido que tú estás viendo, o incluso ese extra para pagar algo que realmente no vas a utilizar demasiado o que vas a valorar, aprovechar o explotar lo suficiente. Ahora, la inclusión de publicidad en planes de pago. Y bueno, este punto sí que está algo polémico, ya que antes cuando uno contrataba una suscripción la idea pues era bastante clara y sencilla. Pagas una suscripción, puedes ver el contenido del catálogo completo de esta plataforma y además no vas a tener anuncios. Pero últimamente ya no es tan así, ya que ahora aunque tú pagues la suscripción pueden llegar a meter anuncios de 2 a 3 minutos en medio de alguna película, serie o contenido que tú estés viendo, logrando que algunas veces se corte ese ritmo de lo que tú estabas viendo. O incluso si no te llega a gustar ver anuncios comerciales, pues mira, esto te da en la torre prácticamente. Y claro que viéndolo desde los ojos de estas enormes empresas, pues es una maravillosa jugada, ya que no solamente van a generar ingresos mediante las suscripciones que cobren o que nosotros paguemos, sino también por los anuncios que van a transmitir en su plataforma. Pero recordemos que aquí estamos hablando desde el punto de vista de un consumidor, que soy yo, y pues la verdad a veces no llega a estar tan cool. Y eso me di cuenta cuando después de unos meses volví a estar consumiendo contenido recurrentemente de algunas plataformas, y es como antes o durante de cualquier contenido que uno esté viendo ya están presentes los anuncios. Y es que recuerdo que antes no era algo tan común ver tantísimos anuncios dentro de los contenidos que uno estaba viendo. Y cuando digo dentro me refiero literalmente dentro del contenido que tú estás viendo. Y pues digo, cada quien puede tener sus opiniones respecto a los anuncios, si les gusta, no les gusta, si ya les molesta, pero es inevitable decir que sí llega a ser un poco molesto ver tantísimos anuncios. Aunque bueno, es verdad que existen de anuncios a anuncios. Por ejemplo, algo que llega a pasar dentro de estas plataformas es que llegan a promocionar el mismo contenido que puedes encontrar en estas plataformas. Y es que viéndolo de este modo, realmente no está mal que te promocionen un contenido al cual tú puedes acceder con esa misma suscripción. El tema es cuando te meten de 1 a 3 minutos de anuncios antes o durante el contenido que tú estás viendo, y aún más cuando el anuncio se repite una y otra vez. Pero bueno, cada quien puede tener sus opiniones al respecto. Las restricciones en cuentas compartidas. Y bueno, llegamos a un punto que creo que enfureció a medio mundo, y son las restricciones en las cuentas compartidas. Básicamente lo que dijeron las plataformas fue: tu cuenta es solo para ti y para tu casa, no para tu primo, no para tu amigo, no para tu hermano, no para tu mami y no para tu papi.
Nada de eso. Si quieres compartir, tendrás que abrir otra cuenta y pagar otra suscripción. Y por supuesto que esto generó una molestia, odio masivo prácticamente, porque lo más común era contratar un plan, compartirlo entre la familia o incluso entre amigos. Así eran todos felices, podían acceder a la plataforma sin alguna clase de problemas, sin importar en dónde estuvieran, y era una manera de no pagar tantísimas suscripciones individuales, porque imagínate pagar alguna suscripción de alguna plataforma por cada miembro de la familia, pues sí sería mucho dinero. Aunque yo sé que existen los planes familiares, yo lo sé, soy consciente de eso, pero las plataformas dijeron: ya no más, ahora cada quien con su cuenta. Y sí, justamente esta maravillosa jugada fue por negocio. Porque digo, desde su punto de vista es bastante lógico, pero desde el nuestro como consumidores pues sí se llega a sentir como un golpe bajo. Y yo no sé ustedes, pero creo que este fue el cambio que más ruido hizo en internet hace ya algún tiempo, por supuesto. La fragmentación del contenido en demasiadas plataformas. Y ahora sí, hablemos de la fragmentación del contenido. Básicamente es este fenómeno en donde las series y películas que querías ver ahora están repartidas en 1000 plataformas diferentes. Eso significa que si quisieras ver alguna serie que se volvió viral o esa saga que tanto te gusta, pues probablemente tengas que contratar otra suscripción. Y sí, con las series originales esto es todavía más marcado porque son exclusivas, ya que si no es en estas plataformas pues simplemente no las vas a poder encontrar en ningún otro lado. Y ojo, al hablar tanto de las series originales no las quiero hacer ver como que sean malas. Al contrario, muchas veces son de lo mejor que llegan a ofrecer. Yo mismo he visto varias de ellas y la verdad me han sorprendido, me han gustado demasiado. Pero al final del día, si quieres disfrutar todas esas series y películas bastante buenas, tienes que estar pagando varias plataformas al mismo tiempo. Y ahí es donde ya comienza a doler la cartera. La subida constante de precios. Y llegamos al punto más doloroso de todos, y es la subida constante de precios. Personalmente a mí estas subidas de precios me ha llegado a pegar más con las plataformas que son de música, pero por supuesto que en las plataformas de películas y series pues tampoco se salvan. Y es que el problema que yo me he dado cuenta es que muchas veces te suben el precio de la mensualidad o de la suscripción, pero a veces sin darte más beneficios. Hasta pareciera que te están ofreciendo exactamente lo mismo pero con un precio más elevado o incluso menos. Y pues creo que absolutamente nadie le gusta eso. Y es que como por qué tendría que pagar más por exactamente lo mismo o incluso menos. Y a ver, por supuesto que puedo llegar a entender que los precios tengan que subir por cuestiones de impuestos, inflación, y porque también llegan a traer nuevas producciones originales y todo lo que quieran. Pero al final del día eso sigue significando que el consumidor tiene que estar pagando más cada mes. Y es ese punto en el que uno se pregunta, ¿de verdad debo de seguir con este servicio? ¿O mejor cancelo y me muevo a otra plataforma? Y aquí está lo interesante, ya que al principio las plataformas pues eran vistas como la opción más barata, más accesible que incluso el cable algunas veces. Pero con tantos aumentos de precios, con planes más limitados y con menos libertades que antes, pues pareciera que estamos volviendo justo a lo que queríamos evitar en un principio. Ahora, y después de haber dicho todo esto, quiero aclarar que no estoy hablando de alguna plataforma en específico, porque aquí mi objetivo realmente no es exponer, quemar o dejarlas como alguna clase de enemigo, sino que busco hablar en general de algunas cosas que he visto y que algunas me han pasado con algunas plataformas de streaming y que considero que pueden no gustarles a muchísimas personas. Así que no busco echarme broncas con absolutamente nadie, esta simplemente es mi opinión desde mi humilde punto de vista. Pero lo mejor de todo esto es que al final del día quede en el consumidor de decidir si a pesar de todos los cambios está dispuesto a continuar con esa relación o si decide poner un alto para replantearse qué tanto lo necesita. Interesante, ¿no? Y creo que ya entrando en esta parte reflexiva interesante con estas plataformas de streaming o de suscripciones, considero pertinente e importante que todos y cada uno de nosotros que llegamos a pagar alguna mensualidad de estas nos preguntemos algo bien importante, y es qué tanto provecho le llegas a sacar a tu suscripción y si sientes que vale la pena mantenerla o no. Porque justo a partir de estas preguntas o cuestionamientos uno
uno puede llegar a tomar decisiones que por supuesto van a tener un impacto positivo en tus finanzas. Y bueno, eso fue un poquito mi opinión, mi perspectiva al respecto de algunas cosas que personalmente no me han agradado, no me han gustado mucho de algunas plataformas de streaming, y creo yo que a muchísimas personas por igual no nos ha gustado algunos cambios, algunas cosas que hagan, pero por supuesto que les doy la razón en muchos de ellos del por qué lo hacen.